No te vayas, que ya empieza Mozart y Corbata. Estamos en un nuevo programa de Mozart y Corbata, el programa número 11. Es un programa en el que vamos a hablar de género y de feminismo, y cuando Carlos propuso el tema, una de las cosas que yo le dije es: ¿y qué querés hablar de género y feminismo? Porque es muy amplio. Es un tema que abarca muchas cosas, que abarca desde las luchas del feminismo relacionadas al deporte y a la cultura, en este caso, en nuestro programa, como por ahí al género, a la perspectiva de género, que es algo que es transversal y que tendría que ser considerado en cualquier ámbito, en cualquier faceta, en cualquier mínima, más mínima cosa que hablemos, deberíamos estar haciéndolo con perspectiva de género. Y también hablamos, supongo, de mujeres, hablamos de femineidades, hablamos de tantas mujeres que pasaron por nuestro club y por la cultura de nuestro club, y que algunas de ellas nos van a estar contando un poco más hoy y relatando las cosas que hacen, y a su vez hablando de otras mujeres y así, porque eso es algo que trabajamos mucho desde el feminismo, que es tender redes, que es ayudarnos entre todas, y que es siempre estar hablando una mujer de otra mujer y de otra mujer, y así hacernos cada vez más espacio y estar presente en más lugares. Así que bueno, sin mucho más, los dejo con el tema de presentación, y a la vuelta charlamos un poco con Carlos sobre todo esto. Amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy bajo esta misma luz, y estábamos tan lejos que ahora la felicidad me dobla el corazón, me ayuda a respirar después de tanto tiempo. Bueno, queridos amigos, soltamos la garganta, mostrando los dientes, cantando como siempre, con viejas guitarras, la masa, la cigarra, Cerú, Violeta Parra. Buenas noches, sí, buenas noches, Loli. Estamos, como vos bien dijiste, en el programa número 11. Hoy es feminismo y género. Y bueno, la idea de hoy justamente es charlar con queridas amigas que uno ha pasado el tiempo, ha pasado el camino, ha estado en distintos lugares, y bueno, para también cambiar ideas con Loli, como hicimos antes de largar este programa y el que viene, que también es de feminismo y género. ¿Cómo estás, Loli? Bien, Carlos, muy bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el estudio por ahí? Saludos a Diego también. Sí, acá lo tenemos a Diego. Antes de presentar a nuestra primera invitada, Diego, sí, mandanos las redes. Acá tengo una barra brava calentándome, ¿no? Me parece bien. Ya está la barra esperando para el partido contra Brasil. Bueno, me parece bien, ¿eh? Las redes, obviamente, que nos pueden seguir es Racing Online OK, tanto en Facebook, Twitter e Instagram.
las tres son iguales, Racing Online, ok. Nos pueden estar viendo a través de Twitch, también en el canal de YouTube, y obviamente mañana se sube a Spotify para escucharlo en formato podcast. Perfecto, perfecto. Bien variado, bien variado. Y estamos, para no hacerla, ya la veo ahí hace un tiempito, entonces, para no demorar, la tenemos a justamente una querida amiga como Greta Guastavino, que fue una de las conductoras de un programa al que yo fui a presentar un libro, no me acuerdo cuál, pero hace bastante, una de las 6 conductoras, un programa pionero que fue la Academia Femenina. Hoy que hay, bueno, mucha más presencia femenina en todos lados, pero también en las radios, por supuesto. Por eso me parecía interesante y bueno empezar charlando con vos, Greta. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, hola Carlos, hola Dolores, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, para mí es un placer. Muy bien, la verdad es que siempre me gusta hablar de Racing y, bueno, acercarme a estos espacios, así que bueno, nuevamente gracias. Y además también gracias porque me trajeron esos recuerdos de esas épocas, estamos hablando del año 2010, o sea, 13 años atrás, un momento la verdad es que muy lindo de compartir esos espacios de radio con amigas y por supuesto también hablando de lo que más nos gustaba, de la pasión, así que nada, muy lindos recuerdos. Hola Greta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo fueron esos primeros programas o cómo se les ocurrió la idea? ¿Por qué tenían un programa que tenía ese nombre tan lindo? Bueno, recuerdo que en un primer momento nos comenzó a convocar Mabel, que bueno, fue una de nuestras compañeras. Bueno, un poco la verdad es que con la idea, a ver, sin una perspectiva de género, digamos, ese no era el objetivo puntual, sino básicamente juntarnos entre amigas que por ahí teníamos distintos enfoques, puntos de vista, profesiones, perfiles, en nuestras vidas personales, pero que bueno, nos convocaba y que nos unía el amor y la pasión por el club, digamos, no solamente por el equipo, sino por el club, ¿no? También desde un sentido más social. Entonces, bueno, nos convocó, fuimos intercambiando ideas, viendo cómo poder aportarle desde cada uno de los 6 lugares, ¿no? De las 6 integrantes que conformamos el programa, aportar algo, ¿no? En mi caso, yo soy diseñadora gráfica, con lo cual también por ahí comencé con ese trabajo de búsqueda de la identidad visual del programa, armando el logo. El nombre un poco también surgió por esta cuestión de ser las locas. En ese momento íbamos no solamente a la tribuna, a la popular, sino muchas veces también íbamos al sector femenino, y entonces encontrarnos en esos espacios éramos como, bueno, las locas que estábamos en ese sector, que gritábamos y demás, y bueno, un poco por eso voy haciendo memoria, ¿no? Porque la verdad es que estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, y recuerdo que, bueno, un poco fue surgiendo por eso, cada una fue aportando su perfil. Otra de las chicas, Juli, era abogada, entonces también, bueno, consultando algunas cuestiones. Perdón que me extienda, pero también en ese momento el programa, como no teníamos un espacio de radio en una FM y demás, fue un programa que fue en una radio online, que en ese momento, estamos hablando de vuelta del año 2010, también era algo medio innovador, no era muy común escuchar radio por internet. Exacto. Con lo cual mismo para nosotras era toda una intriga, cómo iba a ser, si nos iban a escuchar, ¿no? La verdad es que fue medio una prueba, bueno, a ver qué sale de esto, ¿no? Y tener un espacio básicamente eso, entre amigas, de hablar de lo que nos gustaba, de nuestra pasión. Yo las nombro como para tenerlas a Julieta Campos, Grace Masikov, Grisel Barraco, ¿quién me falta? Mabel Murúa, y me falta alguien. ¿Quién? A ver, Graciela, Mabel, Juli, Grisel. ¿Y vos? ¿Y quién? Y yo, sí. 5 o 6 nombramos. Sí, 5. ¿Y a quién me metí en un pozo? Sí, yo también. Ahí me están matando, por eso tengo que hacer y Beatriz Stempel.
Y Beatriz, Bea. Sí, a Betty la dejamos fuera. Amiga, por Dios. Sí, menos mal, menos mal. Me va a odiar, Bea, te mando un beso enorme. Bueno, que Mavi falleció creo que hace poco, ¿no? Mavi falleció hace poco tiempo. Y bueno, tuvimos la suerte de vernos, yo las vi a todas en ese acto de Mujeres Haciendo Historia hace 3 años. Pero quería que nombrara a las 6 en realidad, por el hecho de preguntar también cómo se cambiaban ideas entre 6 para hacer un programa. No es fácil, ¿no? No, para nada. La realidad es que siempre se dio muy espontáneo todo. Después, a medida de que se iban dando los programas, empezamos, como les comentaba un poco, una prueba, ¿no? A ver qué salía. Y después cada una fue medio que ocupando un cierto rol. No sé, yo por ahí hacía como un resumen del último partido, después por ahí otra de las chicas hacía como los comentarios más descontracturados, entre todas igual siempre opinábamos, otra por ahí se encargaba más de hacer el sorteo, digamos, ahí nos fuimos acomodando, pero la realidad es que era una charla entre amigas. Fue muy improvisado, ninguna, por supuesto, tenía experiencia en radio, éramos cada una de un perfil distinto, pero no veníamos de ese ámbito, con lo cual fue de vuelta muy espontáneo y aportando justamente esa frescura y la visión de, por ahí, por ser mujeres, ¿no? Que la realidad es que, como ustedes mencionaban, fue algo medio innovador porque hasta ese momento no existía algo por el estilo y bueno, fue un poco jugarnos a ver qué pasaba y cómo se daba también esa comunión con los oyentes. Me imagino, fue, claro, súper innovador. Yo estaba pensando, 2010, estaba como tratando de ubicar en mi mente, sí es verdad que pasaron muchos años y vos bien decías, como por ahí no era con perspectiva de género, pero yo siempre digo que donde hay una mujer, normalmente hay una visión diferente y que muchas veces es lo que vemos que hace falta, ¿no? Como que en esos espacios. ¿Cómo fue la recepción hacia el resto de la gente? Digo, ¿cómo recibían el hecho de tener el programa y sobre todo esto, de hablar de fútbol, digamos? Sí, bueno, a ver, aclaro lo que vos decías recién. Si bien es verdad, o sea, no fue lo que decía, que no fue con una perspectiva de género en el sentido de decir, no pensamos en, bueno, vamos a hacer un programa que por ser mujer sea de tal y tal forma, sino fue, bueno, digo, somos mujeres y desde nuestra visión, también particular de entender el fútbol, de no jugarlo, pero de amarlo, como deporte, como hinchas del club y demás, bueno, vamos a aportar lo que tenemos. Porque además, bueno, por supuesto, todas íbamos todos los domingos, viajábamos al interior, de visitante en ese momento, a todos lados, con lo cual, digamos, estábamos muy presentes, también muy involucradas en cuestiones de la parte social del club, ¿no? En distintas actividades, con lo cual vivir a Racing para nosotros era cotidiano, no era los fines de semana. Entonces, desde ese sentido, desde ese lugar, digamos, teníamos como muchas ganas de hablar y de contar también nuestra manera de vivir esa pasión. Y bueno, yendo a tu pregunta, la realidad es que, bueno, como supongo que sucede en estos casos, al principio la audiencia era mucho más chiquita y eran amigos que nos escuchaban, pero bueno, se empezó a dar un intercambio bastante copado con la gente porque participaban muchos, por ahí eran 3 personas que nos escuchaban al principio, pero la verdad es que, bueno, nos mandaban muchos mensajes también. Lo que teníamos era que lo que hablábamos, lo que charlábamos, más allá de por ahí los segmentos que eran más específicamente de hablar del partido o del partido del próximo partido, o también por ahí un resumen del último partido, pero también era como una charla muy descontracturada, con consignas que también eran medio fuera de lo común, con una cuestión por ahí más picaresca por ser mujeres o por, no sé, tener esa visión más sentimental, lo que fuera. Entonces la gente se enganchaba mucho porque creo que no sentía esa barrera por ahí o esa distancia que por ahí se puede tener con un programa más formal de una radio FM o lo que sea. En este caso cualquiera mandaba un mensaje y nos llegaba porque eran muy poquitos oyentes. Entonces creo que desde ese lado, y por ahí yo creo que también muchas personas nos habrán empezado a escuchar
justamente como decir, digamos, que estas mujeres, ¿qué onda? ¿Qué están hablando de fútbol? Como ustedes decían, creo que la situación o la perspectiva de género de hace 13 años atrás es totalmente distinta a lo que sucede hoy en día, mismo en el ámbito del fútbol. Entonces, en ese momento era mucho más novedoso, con lo cual creo que por ahí mucho también del público que tuvimos fue por curiosidad y después por ahí se enganchó con, no sé, o con las opiniones o con la forma descontracturada de llevar el programa. Pero muchos amigos, mucho público que después nos cruzábamos en la cancha porque era gente con la que convivíamos todos los fines de semana, entonces la realidad es que en ese sentido era muy ameno. Claro, para empezar no había un programa de mujeres, de 6 mujeres incluso, ¿no? Greta, ¿cómo has visto vos el devenir dentro, no solo dentro de Racing, ¿no? Dentro del fútbol, de que hoy la presencia femenina es algo normalizado en los programas? No es una cosa extraña, ya como podía ser en esos momentos, y como decís vos, que era ya llamativo 6 mujeres hablando de un equipo de fútbol o de cosas de fútbol, ¿no? ¿Cómo ves el devenir en el tiempo de todo, desde la época en que estaban ustedes a hoy? Bueno, digo, claramente es algo, digo, no se puede desasociar de lo que sucede en la calle, en la sociedad. Por supuesto, digo, todo evoluciona y de vuelta, ni una menos, las consignas, digo, todo lo que sucedió en este último tiempo en cuestiones de lucha de género, del avance de las mujeres, creo que por supuesto eso indefectiblemente repercute en los clubes y en ese entorno que siempre históricamente fue como mucho más machista, si se quiere, que por ahí otros ámbitos. Entonces, me parece que está buenísimo lo que sucede, me parece que también que aparezcan cada vez más periodistas, mujeres, que tengan su personalidad. Lo vimos, bueno, en el último mundial perdón, yo soy malísima para los nombres, con esta chica que entrevistó a Messi, digo, que también hasta desde esa sensibilidad muy propia de las mujeres, con ese estilo tan particular, digo, eso pone también al género femenino y muchas otras, digo, pero bueno, doy ejemplos, o mismo también, y sin entrar en cuestiones de política, pero también la presencia de Barbie Blanco en el club, creo que también eso puso, dio relevancia al espacio de las mujeres también en la dirigencia. Por supuesto también lo que sucede con el fútbol femenino, que digo, cada vez más también lleva a público, cosa que de vuelta hace 13 años cuando nosotras estábamos en el programa no se hablaba, ni nosotras siquiera siendo mujeres íbamos a ver el fútbol femenino, con lo cual es un aprendizaje para todos, para todas también, ¿no? Sí, seguro que es un aprendizaje y por ahí hoy si lo hicieran sería diferente, pero bueno, es la evolución de la sociedad también, ¿no? Como el auge que ha habido de un montón de cosas desde el 2015, por ahí del 2018, un poquito más. Me imagino. Yo cuando te preguntaba, perdón, y no para que volvamos específicamente, pero cuando te preguntaba por también lo de quién las escuchaba y etcétera, también me imaginaba como la recepción de ustedes misma, te imagino, bueno, no sé, yendo a trabajar o charlando con un amigo, una amiga, y como comentando esto, digo, a mí me pasó toda la vida de que era medio raro que sea futbolera, o sea, como, y en definitiva no deja de ser un programa de fútbol, pero viste que son mujeres y llama la atención, ¿no? Como... Sí, de hecho, sí, a ver, sin ir al programa, yo digo, ir al trabajo y llegar el lunes de mal humor, si perdía Racing o ponerme a hablar de fútbol con mis compañeros del trabajo, era algo que la realidad es que no era habitual. De hecho, la gente, o sea, estaba mal, pero se sorprendía si me ponía a hablar de una jugada o de una táctica, una estrategia de juego del director técnico o esto o lo otro. Entonces, creo que eso hoy en día, por supuesto, está totalmente normalizado. Entiendo que sería ilógico verlo raro, ¿no? Pero en ese momento no, entonces, sí, por supuesto, ponernos a hablar por ahí de eso era no era tan habitual. Pero también pasaba que a medida que íbamos haciendo los programas y se iba haciendo como un poco más conocido, si se quiere,
también empezamos a llevar o poder convocar invitados, no solamente amigos, que nosotros disfrutábamos un montón cuando, bueno, Carlos, vos has ido, y la verdad es que eran programas que nos encantaba hacer, pero sino también en ese momento ha ido Caruso Lombardi, bueno, ahora no me acuerdo, ha ido Chatruc, Brian, se me fue el apellido, perdón, insisto, tengo una memoria terrible, pero digo, iban jugadores que estaban jugando en ese momento, directores técnicos, entonces eso también a nosotros nos dio relevancia porque, bueno, obviamente eso después se comentaba o había boca a boca, y en ese sentido creo que también nos puso en un lugar interesante. O sea, no, obviamente no fue masivo, pero digo, con la humildad que teníamos desde el lugar donde lo hacíamos, creo que estuvo bueno, ¿no? Y Racing en cuanto al rol femenino, en el ayer, digamos, en el ayer cercano, cuando estabas vos y las chicas, y hoy, ¿cómo lo ves a Racing en esos temas? Bueno, mirá, yo la verdad es que hoy estoy un poco alejada del club, o sea, no estoy tanto en el día a día. Mi trabajo, yo en el último tiempo estuve viviendo en China, bueno, estudiando allá, con lo cual, es más, de hecho, el campeonato del 2019 lo festejé en China, en Beijing, así que bueno, ahí por ahí estoy un poco más, por ahí no estoy tanto enterada o en el día a día de las noticias en ese sentido, con lo cual por ahí me costaría hacer una comparación, pero en ese, sí, obviamente, digamos, un poco, como les comentaba antes, creo que, bueno, la posición de Barbie Blanco entiendo que dio una cierta relevancia también a las mujeres en lo que es la dirigencia, la Comisión de Género y de Derechos Humanos que se creó en los últimos años. Digo, siento que esas cosas ayudan un montón. En ese momento, obviamente, era como mucho más distinto, era, digo, las mujeres, a ver, si había un espacio hasta físico, si se quiere, en la cancha, estaba la tribuna femenina, digamos, en algún punto estaba bueno en ese momento, pero creo que hasta tiene una cierta el espacio, ¿no? de la tribuna femenina hasta en algún punto también nos aísla como género, digo, nos pone en un lugar raro, porque en realidad deberíamos poder compartir la tribuna donde quisiéramos ir sin sentir, digamos, bueno, si se quiere, acoso o alguna situación rara, ¿no? Siendo mujer o siendo familia, lo que sea. Igual, digo, yo si hay algo que destaco siempre de Racing y por mi historia, mis abuelos de Racing y yo es que siempre sentí a la tribuna, al hincha de Racing como muy respetuoso en ese sentido. Obviamente, digo, antes de hinchas de algún club somos seres humanos, entonces, digamos, eso nos puede atravesar a todos. Por eso también hablaba de que lo que sucede en la sociedad, digo, después se va a ver reflejado, pero siento que la tribuna de Racing en algún punto siempre fue como respetuoso, ¿no? De la mujer, o yo nunca me sentí por ahí rara o en una situación de peligro en eso, ¿no? Obviamente no puedo generalizar mi caso, pero siento que, nada, que fue siempre un lugar cómodo para mí. Pero bueno, nada, de vuelta, yendo un poquito a tu consulta, a tu pregunta, si bien no puedo comparar exactamente porque no sé lo que sucede ahora, pero creo que sí hay avances en esos sentidos y creo que el ejemplo sería un poco ese. Hoy en día por ahí hacer un programa de mujeres no sería por ahí tan novedoso como sí lo fue en ese momento. Seguro. A mí me pasa, así como para conversar, yo tengo un grupo de amigos que vamos a la cancha y en este momento somos más mujeres que hombres. Empezaron siendo más hombres y 4 años después son más mujeres. Así que sí, es como decís vos, la sociedad, digo, va cambiando y va evolucionando, pero bueno, también es lindo conversar con personas que por ahí en el 2010 hacían esto, y vos decías esto de que deberíamos no tener un espacio de mujeres. Yo también diría, mucha gente dice debería no haber cupo, por ahí, viste, como esa la ley de cupo, pero la realidad es que todavía falta un montón, y muchas veces si no forzamos los espacios,
para poder estar, la realidad es que no estamos. Entonces, me parece que ahí también hay como un tire y afloje con la sociedad constante, ¿no? Sí, totalmente. Y de vuelta, más en ámbitos como el fútbol, que histórica y tradicionalmente siempre fueron espacios como muy machistas, ¿no? Machistas. Así que sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, perdón, Sí, dale, yendo dale. a algo que vos habías nombrado justo, Carlos, el reconocimiento que se hizo, creo que, si mal no recuerdo, en el año 2020, Sí. previo a la pandemia, esta que hubo en el club como un reconocimiento a las mujeres que en algún punto fueron pioneras en distintos ámbitos de Racing. Creo que eso también, digo, pone de relevancia que, bueno, por lo menos hay un interés o no sé, como un cierto norte en dar espacio, en dar lugar, en tener la cuestión de género presente, ¿no? Voy con la última y en la última hablame de tus compañeras, de las chicas, de las cinco compañeras, en qué, no sé, en qué a lo mejor eras más compinche de una, charlaba más con otra o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, fue loco porque también ahí había, entre las 6, de vuelta, cada una tenía una personalidad muy distinta, éramos una personalidad, un perfil muy distinto, y fue como muy mágico también lo que surgió, porque sí, es más, de hecho algunas ni nos conocíamos, por ahí nos habíamos cruzado en la tribuna en algún momento, o por ahí, no sé, yo recuerdo que Mavi me había llamado a mí a través, creo que de Beatriz, yo la convoqué a Juli, pero que Juli no conocía nada, entonces como no nos conocíamos tanto, pero como que encajamos muy bien. Y había también, además de diferentes perfiles, diferencia de edades, porque había como, no sé, por ejemplo, Mavi, Graciela y Bea eran como más grandes, nos llevaban como unos 10 años más o menos, con lo cual por ahí tampoco compartíamos cuestiones generacionales con Juli o con Gri, que era la más joven, y conmigo, pero la realidad es que eso le dio mucho color al programa, porque de vuelta, cada una tenía como esa visión y esa cuestión de parte, o sea, que surgía desde la edad, desde el perfil de cada una, y fue nada, creo que se fue dando muy fácil con ella, era muy gracioso, nos matábamos la verdad que de la risa en los programas, y bueno, obviamente digo, había personalidades fuertes en el grupo, entonces siempre se armaba, incluso fuera del aire, alguna discusión por ahí de algún partido, mismo en la cancha nos pasaba que yo compartía mucho tribuna con Beatriz, me acuerdo, y con Gri, y muchas veces, o sea, discutíamos cuestiones del partido y era como a cara de perro, o los enojos que compartíamos por ahí, en algún partido, lo que sea, y eso estaba bueno, pero justamente lo que nos pasaba es que era no solamente compartíamos el programa, sino que de no conocernos previo al programa, después nos hicimos amigas y compartíamos la cancha, compartíamos espacios también desde el club en lo social, encontrarnos en algún partido de otra cosa que no tenga que ver con el fútbol, o haciendo alguna colecta para algún caso puntual relacionado a Racing. Entonces empezamos o hasta desde lo personal, yendo a cumpleaños, entonces empezamos a ser amigas, y creo que eso ayudó mucho a que después el programa tenga esa química. Bueno, Greta, de mi parte, de parte de Loli también, obviamente, un gusto, un placer empezar este programa sobre género y feminismo, charlando con gente pionera, si se quiere, aunque no es hace tanto tiempo, pero digo, por lo menos en el tema radial, en el tema de programación radial y de trabajar en la radio, sí. Así que, bueno, un placer, ya te digo, comenzar con vos y en representación de, por supuesto, de todas las chicas, en un programa donde sí, yo estuve y la pasé muy bien, sí, lo recuerdo. Bueno, nada, les agradezco mucho, la verdad es que para mí fue un placer, me trajeron muchos recuerdos de lo vivido en ese momento, y bueno, por ahí ahora hace tiempo que no veo alguna de las chicas por la vida misma, pero siempre que nos cruzamos por algún lugar, ya sea virtual o presencial,
nada, para mí es un placer con ellas recordar y de vuelta lo mismo que en este caso que me llevaron a esos recuerdos. Así que bueno, nada, nuevamente muchas gracias y también excelente temática para tratar. Así que felicitaciones. Gracias, Greta. Por mi parte también un gusto conocerte. Ojalá nos crucemos algún día por el cilindro. Seguramente. Loli, vamos entonces a la primera tanda. Nos vamos a la primera tanda, después seguimos obviamente con el programa. Vamos, Diego, nos vamos para la primera tanda. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros, conéctate con la radio de temporada Verano 2023. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Y empezamos con todas las ganas y el entusiasmo. Es nuestro programa número 11, llamamos cerca de 3 meses y lo primero es, como dijimos, ¿no? Charlar con gente de acá, del rubro nuestro, de periodístico, de hacer programas, de mantener ese impulso y la tuvimos a Greta hablando un rato. Loli, yo, no sé, hay ciertas cosas que yo me consulto me pregunto yo y lo charlo seguramente, obviamente, mejor con vos. El tema de género y feminismo. El género abarca todo, el feminismo, ¿qué abarca? Qué pregunta, bueno, ¿no? Es una pregunta un poco teórica, filosófica la tuya, Carlos. Está bien. Sí, medio difícil. Está bien.
No sé, a grandes rasgos podríamos decir que se emparentan en un montón de cosas, y que el feminismo quizás es un movimiento, una corriente que es de lucha o de compartir ciertos ideales, y el género es algo como un concepto por ahí más teórico, digamos, o sea, es como la teorización de lo otro, que es una acción concreta en sociedad, quizás, digo, así como para tratar de darle una explicación que no sé exactamente si la tiene, pero es un poco eso, y yo quería agregar que me encantó conocer la Greta, yo no la conocía, y uno diría como el 2010 está a la vuelta de la esquina, que es lo que cuando lo hicieron ella, pero al mismo tiempo los cambios que hubo en estos 13 años son gigantes en materia de feminismo o de cuestiones relacionadas a las mujeres y a la presencia de mujeres en el fútbol, así que los cambios, eso, han sido enormes, ¿no? Claro, y obviamente siempre me parece que es bueno ver a la gente que en más o en menos a uno le marca el camino, ¿no? Yo siempre en el tema cultural, yo digo que tengo personas que son amigas, que con el tiempo han sido amigas, pero que han marcado el camino cultural en el que uno ha seguido. Creo que, por ejemplo, vos en este caso seguís, como tantas chicas, seguís un camino que estas chicas lo hacían hace cerca de 15 años, digamos, ¿no? Es interesante siempre ver y encontrarse con la gente que te marca el camino, porque a veces no hay nada, ¿viste? A veces en el camino no hay nada, y hay gente que hace la huella y te arma el camino, te lo hace un poco más fácil, ¿no? Sí, seguro. Bueno, mira, justo decís eso y mira, me dejaste el pie para mencionar algo de un video para darte pie para algo que viene después, que hay algo que siempre dicen las futbolistas, pero que yo una vez entrevistando a Luana Muñoz, una jugadora de Racing, que la deben conocer, ella decía, ¿no? Como nosotras le estamos allanando el camino a quienes vienen detrás, porque el fútbol femenino hoy día sigue siendo de mucha lucha, ¿no? Por más de que se profesionalizó y todo, lo que se destaca o lo que sigue presente es la lucha por conseguir espacios y por tener la relevancia que merece, y me parece que las chicas que están hoy día, las jugadoras que están hoy día, están allanándole el camino a las que vienen detrás, así como por ahí las pioneras del fútbol le allanaron un poco el camino a ellas, y es así, es como un trabajo en conjunto constante. Sí, creo que es así. Siempre por eso a mí me gusta, siempre me parece bueno tener presente al que estuvo antes, porque, bueno, gracias al que estuvo antes uno un poco está, ¿no? También, y a lo mejor también seguirán las cosas que uno vaya haciendo, las seguirá alguien en el mañana. Como vos bien decías, antes de seguir charlando, vamos a ir a un video justamente con Luana Muñoz. El video no es de ahora, porque ahora Luana hace unos pocos días había hecho unas declaraciones un poco fuertes, qué sé yo, pero no era esa la idea. El video es de hace unos 6 meses, supongo, en una página de Facebook que yo tengo que se llama La Ruta Racinguista. ¿Y qué es la Ruta Racinguista? La Ruta Racinguista es cómo va la gente y cómo iba la gente a la cancha. Entonces la tenemos a Luana en el predio Tita, contando cómo iba ella a la cancha, cómo va. Bueno, ella vive ahí enfrente de la cancha, ¿no? O vivía, no sé. Entonces le era más fácil. Pero ahí la tenemos. Diego, ahí nos pasa a Luana Muñoz. Estamos con Luana Muñoz en la Ruta Racinguista. Y como siempre preguntamos acá, ¿cómo era tu ruta y cómo es tu ruta para ver a Racing? Especialmente vos que vivías ahí casi, ¿no? ¿Cómo ibas de chica o de más chica, digamos, a ver a Racing? Bueno, mi ruta la verdad que es bastante corta. Claro. No hay mucho camino por recorrer cuando jugamos de local, obviamente, porque he ido a ver a Racing de visitante, pero cuando jugamos de local es básicamente abrir la puerta, cruzar un par de pasos y ya estar en el cilindro con la familia, que la verdad es con quien siempre he ido a la cancha. Algunas amistades que se han sumado ahora que soy un poco más grande, pero la realidad es que
que nada. ¿Cómo era el día de simplemente- tribuna, digamos, de ir a la tribuna, todo? Mira, yo lo que más me gusta de ir a la cancha es la previa, o sea, obviamente que ir a la cancha es hermoso y lo disfruto muchísimo, y a su vez el día anterior ya estar organizando con la familia qué íbamos a comer al mediodía, si Racing jugaba al mediodía o qué comeríamos después o antes de ir a la cancha, dependiendo de qué hora jugaría Racing, porque era siempre juntarnos en la casa ahí que está en Corbata con toda la familia y después ir juntos. Entonces, bueno, el día ideal de cancha que eran los domingos por la tarde, porque obviamente podías almorzar al mediodía, mirar un poco de tele, la previa del partido, comer, tomar algo juntos y después ya cada uno irse. Bueno, nos vamos en diferentes horas porque mi abuela, mi mamá, mi prima van a la platea. Entonces ellas van con más tiempo porque, bueno, como que tienen su lugarcito, ¿viste? Su asiento reservado, pero con mi tío, mi tía y si se suma alguna otra persona, vamos como es, un poquito después, así que es 2 horas totalmente diferentes y bueno, nada. Fácil la vuelta, digamos. Sí, eso, mira, cuando bueno, muchas qué veces bueno, ideal. Cuando Racing jugaba de noche y teníamos que volver y por ahí la gente veía que abríamos la puerta y ya estábamos ahí, nos decían todo el tiempo, Qué wow, envidia. qué lugar soñado el de ustedes, y la verdad que sí, que es soñado y privilegiado. ¿Y hoy es parecido? ¿Cómo vas? ¿Es diferente? No, es parecido y te digo que igual porque todos estos años que yo estuve afuera del país, que fueron muchos, bueno, estuve un año sin ir a la cancha cuando me fui a Estados Unidos, después la verdad que pude volver a coincidir con Racing y con los días de partido de local, porque encima no hay visitantes ya, entonces se me hacía muy difícil, pero no ha cambiado, la verdad. Fue lo que más extrañé, el hecho de poder estar en mi casa, escuchar, porque claro, nosotros desde temprano ya estamos escuchando la música que prueban en el estadio, la voz del estadio que quizás está probando los micrófonos, los ruidos de los camiones que llegan, y a día de hoy no ha cambiado nada y en realidad también es un poco lo que busco, que no cambie y que siga perdurando en el tiempo. Hablame del pasaje Corbata. Uf, mítico, la verdad que es muy importante para mí, para toda mi familia. Hace poquito mi mamá me contaba algo que yo no sabía, y era que ella había llegado a conocer a Corbata, a Oreste, a Omar, porque mi abuelo era como su ídolo, y era tanta la adoración que tenía que han estado con él en momentos muy difíciles, y me contaba el otro día mi mamá, y la verdad que a mí no se me hubiese cruzado que ella lo conocía, y la verdad que me pareció muy loco porque hoy en día es el nombre de la calle donde yo me crié, y bueno, obviamente ahí en el pasaje con sus adoquines tan lindos he crecido y he forjado la verdad que mis sueños, porque siempre jugábamos con mi mejor amigo en la cuadra pateando sobre los portones de la cancha que nos servían como simulaciones de arco. Entonces la verdad que para mí ese pasaje es muy importante. ¿Cómo fue empezar a jugar al fútbol y después cómo fue hace poco estar en Racing, ¿no? Sí, a ver, empezar a jugar al fútbol, no sé si tengo una respuesta certera porque empecé desde muy chiquita, entonces no es que, claro, no es que empecé cuando era consciente de lo que significaba jugar, al contrario, o sea, desde siempre juego, entonces no tengo una respuesta que pueda darte a cómo fue, pero sí te puedo decir que a día de hoy, habiendo logrado todo lo que logré, es maravilloso, más que nada porque cuando era chiquita yo jugaba a ser jugadora de fútbol y hoy en día lo soy. Entonces la vida, viste, que tiene esas cosas que a uno lo entristecen, pero estas cosas como que lo motivan, y a mí particularmente me dan mucha energía para seguir y ir buscando más cosas, porque evidentemente con el tiempo todo llega. Bueno, y como última pregunta, ¿cómo es ganar en la cancha de Independiente un clásico? Uf, la verdad que es alucinante. No tenía ni idea de lo lindo que era hasta en el momento. De hecho, cuando termina el partido exploté de la manera que exploté porque estaba muy feliz. Era tanta la alegría que tenía adentro que me salió de esa manera, porque como te digo, en su cancha, en su casa, ganar. Yo
O sea, jamás en mi vida se me cruzó por la cabeza poder jugar un clásico en su cancha. Y me llegó muy rápido porque soy chica y lo pude hacer a esta edad y encima ganarles. La verdad que fue alucinante y a día de hoy lo recuerdo, miro los videos muy seguido. No, la verdad que no hay una palabra con la que yo te pueda escribir lo que sentí en ese momento, porque de verdad fue como un éxtasis. Bueno, Luana, lo mejor para que retomen ahora el campeonato, que va muy bien, y un gusto que estés en la ruta. No, el gusto es mío, ojalá que seguir, que esa ruta se alargue, que poder ir conociendo más lugares gracias a Racing, que en algún momento puedan volver los visitantes y estar en otras canchas, que eso también era muy lindo. Mirá, mi familia no me dejaba ir a la cancha de visitante, porque encima cuando lo sacaron yo tenía 14, 15 años, claro. Y lo obligaba a mi papá a llevarme. Mi papá es hincha, en su momento era hincha fanático de River, y me tenés que acompañar porque nadie en mi familia me quería, no que no me querían acompañar, pero a ellos les daba miedo el tema de estaba bastante, cuando se terminó todo estaba bastante heavy la situación, entonces siempre buscaba la manera de que te toca, y él ahí conmigo. Así que ojalá que vuelvan los visitantes y poder seguir a Racing, no solamente en el cilindro, que es maravilloso, pero poder seguirlo en todos lados, que es muy lindo, la verdad. Un gustazo, Luana. Gusto todo mío. Y ahí sí estuvimos con Luana hace unos meses. Y bueno, Loli, te cuento a vos que vos al estar en el MIT no escuchás la nota, que ella, entre otras cosas, hablaba del partido que le ganaron a Independiente en la cancha de Independiente, de lo espectacular que fue eso, y también hablaba de la infancia y la adolescencia, estar en ese pasaje empedrado, en el pasaje Corbata, corriendo por ahí, siempre partícipe del fútbol, imposible no ser partícipe, ¿no? Sí, imposible y más para ella, ¿no? Luana siempre cuenta que tiene una familia muy relacionada a Racing y vive enfrente de la cancha, así que el cilindro era el patio de su casa, ¿no? Más o menos, así que sí, y para mí es un gustazo que sea de Racing, ¿no? Como que siento que nos representa a las mujeres de Racing completamente. Bueno, antes de seguir, ahora en un ratito viene la invitada, después de la tanda viene la invitada siguiente. Decir, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero repetirlo, que la semana que viene va a haber un nuevo programa de feminismo y género y seguiremos charlando con seguramente distintas ópticas, distintas visiones. Ese más o menos creo que es el interés nuestro, ¿no? Que de distintos lados se vea cómo se enfoca el género en Racing, el feminismo, Racing feminista. Vos, por ejemplo... a mí, yo digo, particularmente pienso que es muy interesante que todos los equipos en general tengan su agrupación feminista. Racing tiene su Racing feminista y a mí me parece muy bueno eso, ¿no? Sí, acuerdo completamente. Me parece, como yo le decía un poco a Greta, que todavía estamos en un momento en el que tenemos que seguir como diferenciándonos, ¿no? Porque mucha gente te dice, ¿y para qué una agrupación particular para esto? Pero la realidad es que todavía tenemos problemáticas diferentes y que muchas veces si no las abordamos y nos ocupamos nosotras, no lo va a hacer nadie por nosotras. Entonces, sí, me parece súper necesario y clara, y como decías vos, hay muchos clubes de nuestro país que tienen su agrupación de feminista, o que ni hablar de los departamentos de género que han ido surgiendo en los diferentes clubes. Sí, también. Y justamente nosotros, sin quererlo realmente, porque nosotros lo hemos promocionado al programa hace un par de semanas, el tema, ya lo habíamos dicho, que el sábado fue el 3 de junio, fue el Ni Una Menos, justamente, viene muy apropiado, pero realmente no fue que lo buscamos. Incluso yo de paso comento que el viernes estuve presentando el libro, realmente estuvo muy lindo, salió muy lindo la presentación de mi libro de cuentos en la
en la sede, en el segundo piso de la sede de Avellaneda, con un muy buen laburo de todos los amigos tuyos, tus compañeros del Departamento de Cultura e Historia. La verdad, fue un buen rato. Y ahí mismo me lo decía Paula Rodríguez, que fue la panelista invitada, ¿no? Que me recordaba, sí, que ella el otro día iba a ir indudablemente al Ni Una Menos, ¿no? Sí, seguro. Este año se cumplieron 8 años de la primera movilización del Ni Una Menos. Cada vez son más multitudinarias y van a seguir siendo necesarias, ¿no? Un poco desde aquí a que los problemas sigan estando y los reclamos sigan presentes. Me parece que la movilización del 3 de junio va a continuar, ¿no? Ojalá, igual hemos avanzado un montón y me parece que está bueno siempre recalcar las conquistas. De hecho, es algo que yo dije antes con Greta, de que ha habido cambios positivos, pero bueno, la realidad es que todavía falta un montón y entonces tendremos que seguir saliendo a marchar. Y respecto a tu presentación, me alegro mucho de que haya salido bien el viernes. Yo no pude ir por algunas cuestiones físicas, pero bueno, estuve pensándolo y me alegro que haya estado muy bien. Sí, ya te tendremos de vuelta acá también con calma, todo va con calma, eso sin duda. Bueno, Loli, nos vamos a la pausa y a vos te veo, nos vemos acá el martes que viene, que vamos a seguir con el mismo tema, así que lo que te haya quedado en el tintero hoy, reservalo para el martes que viene. Perfecto, Carlos, dale, yo voy a estar atenta a eso. Muchas gracias, buen programa y te mando un abrazo grande. Exactamente, abrazo y nos estamos viendo y con Diego nos vamos a la tanda y después esperamos que esté nuestra segunda invitada ahí en el Meet. No te vayas, en minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Verano 2023. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio.
¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Señoras y señores, ¿qué más puedo pedir? Yo soñé con la noche de hoy bajo esta misma luz y estábamos tan lejos que ahora la felicidad me dobla el corazón, me ayuda a respirar después de tanto tiempo. Bueno, queridos amigos, soltamos la garganta, mostrando los dientes, cantando como siempre con viejas guitarras, la masa, la cigarra, Cerú, Violeta Parra, fogón del porvenir. Bueno, queridos amigos, llegó la despedida. Comenzamos la segunda hora del programa en el que estuvimos charlando con Greta Guastavino y con Loli sobre programa pionero del periodismo femenino, la Academia Femenina, y femenino y racinguista, obviamente, ¿no? Aparte, eso ya, bueno, casi no hace falta decirlo, pero es así. Luego estuvimos viendo a Luana Muñoz, estuvimos con Luana en una vieja charla, y ahora vamos a continuar vamos a continuar con nuestro programa de feminismo y género, que como varios de nuestros programas, de a poco vamos entendiendo, obviamente, que amerita más de un programa. Hubo más de un programa de escritores, hubo más de un programa de filiales. Va a haber la semana que viene otro programa de género y feminismo. Y entonces, y también, bueno, no es que sean dos, puede haber tres, puede haber todo lo que pensemos que hay gente como para charlar, que sigue habiendo mucha gente como para charlar del tema. Así que ahora vamos a continuar con nuestra segunda invitada en el Meet, con una locutora racinguista. Ya se van a dar cuenta cuando escuchan la voz, obviamente, que es una amiga también, Nati Estrada. ¿Estás por ahí, Nati? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Ahí? Muy bien, ¿ustedes? Ahí andamos, estamos acá promediando el programa, empezamos la segunda hora y es un gusto tenerte. Bueno, vos tenés tu programa, haces la locución y hoy te toca estar en el otro lado, estar de entrevistada, ¿no? No haciendo publicidades ni Claro, es raro porque yo las entrevistas las hago yo siempre. Exactamente. Entonces, no sé si es más fácil o más difícil. A mí a veces yo a veces comento que cuando me entrevistan es un poco más cómodo, ¿no? Porque si se quiere el entrevistador te lleva un poco, ¿no? Es verdad, sí, uno no maneja el aire, digamos, ¿no? Eso es cierto. Claro, en eso está. Cuando manejas el aire, manejas el timing también. Exactamente, los tiempos, cuánto más, cuánto menos. Claro. Exactamente. Nati, para empezar, vos sos locutora. Empecemos con el tema de la locución, ¿cómo empezó en vos el tema de la locución? ¿Había alguien que te dijo, che, pero qué buena voz, tendrías que hacer algo, tendrías que seguir eso o no?
No, yo era chiquita cuando hice locución, así que tenía otra voz, no es la voz que tengo ahora, es otra voz, ya hace 15 años que soy locutora. Ujú. Así que no tenía la voz tan madura, podríamos decir, o tan trabajada, con los años se va trabajando. Era mucho más infantil la voz, pero no, estudié locución porque me pareció una carrera, primero más corta que el periodismo, y segundo más desafiante entrar al ISER, así que desde lo personal, digamos, era como un desafío, y también más práctica, me parecía que era más interesante desde la práctica la carrera, que el periodismo por ahí tiene mucha más teoría, son muchos más años de estudio, Claro. y de lo que hay de práctica en cuanto a lo universitario es muy poco en relación con la cantidad de materias prácticas que se tienen en el ISER o en cualquier otra institución privada de locución. Ujú. Pero en lo referente a la locución en sí, al trabajo de la voz, vos lo mismo lo decías, que obviamente uno la voz la va cambiando con los años, Sí. pero a mí siempre me han dicho que el ISER es un lugar difícil, que es exigente, ¿no? No sé si es exactamente tan así, que no es que voy, estoy 2 años y salí, ¿viste? Me parece, ¿no? No sé. No, como todo, tiene sus pros y sus contras, como todas las carreras y como todas las instituciones. Es exigente, primero porque tiene un ingreso, digamos, exigente. Cuando yo ingresé, ahora son diferentes, han cambiado con los años también la cantidad de exámenes, han variado, digamos, cómo los hacen, pero cuando yo ingresé, los exámenes eran 3, uno de locución, uno cultural y otro de locución, pero con otros condimentos. Y entras porque te apruebe toda la mesa que te está viendo, digamos, o sea, te tenés que sacar un 7 sí o sí en el primer examen, un 7 sí o sí en el cultural, que el cultural no es solamente son multiple choice, sino te dan un montón de libros para leer, bueno, en fin, tenés que saber de cultura radial, televisiva en ese momento, tenés que sacarte un 7 en el segundo y vas a promedio y entran los 60 mejores promedios, o en ese momento era así, y yo cuando me anoté éramos 1300 y del 1300 quedamos 60, así que mirá cómo es Claro, exigente. claro, eso me han dicho, que sí, que es mucha gente y bueno, los que quedan son pocos. Uh-huh. ¿Y la voz en qué influye ahí al principio? ¿Influye para que quedes en los 60? No, no necesariamente. Yo no tenía la voz de locutora en ese momento. Tenía Ajá. 17 años, el primer año no ingresé, o sea, no pasé los exámenes. El primer examen no pasé el primer año, y el segundo año que me probé pasé los 3. Y en realidad hay un montón de cosas que ellos consideran la foniatría, consideran que no tengas ningún problema vocal, porque eso también, te tenés que hacer Claro. estudios vocales antes de presentarte a los exámenes. Consideran que seas dúctil, o sea, que la voz no sea, que primero que esté sana, no tiene que ver con la calidez o con que sea audible, sino principalmente que esa voz pueda mejorar con el tiempo, con el trabajo, por eso tiene que estar sana, y básicamente que vos tengas ductilidad, es decir, que puedas diferenciar un informativo de una conducción, que puedas diferenciar una publicidad institucional de una publicidad, de otro tipo de publicidad, no sé, por ejemplo, de una gaseosa no es lo mismo que de una institución, ¿sí? O de un Claro. banco, digamos, no salen iguales, o una tanda de fútbol, no es igual una tanda de fútbol bien arriba y allá con brillo que un institucional de un banco, por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver con qué dúctil sos para poder manejar la voz y para después aprender los diferentes oficios que tiene el locutor, porque después, por ejemplo, no sé, para el doblaje uno necesita tener ductilidad en la voz. Ujú. Y la presencia femenina en la carrera de locución, cuando vos fuiste ya hace unos años y ahora, Uh-huh. ¿es una cosa equilibrada entre hombres y mujeres, pareja? Sí, por ahí en la cantidad de ingresantes es más o menos pareja. Ajá. Pero sí a nivel medios hay diferencias, ¿no? En donde trabajas. Digo, por ejemplo,
lo voy a decir en cuestiones de género para ambos lados. Sí. Antes era difícil ver servicio meteorológico a cargo de un hombre, eran pocos los hombres que hacían servicio meteorológico, por lo menos hace, no sé, 15 años atrás, pensarnos a alguien que hacía servicio meteorológico en género hombre, eran muy poquitos, en la televisión, ¿no? Hablamos. Sí. Por ahí en otros ámbitos periodísticos era un poco más sencillo. Eran más mujeres las que se veía porque eran las que se mostraba. Y pensar mujeres en fútbol tal vez era más difícil, ¿no? Era más complejo. Ahora hay muchas más mujeres, más reconocidas, hay más relatoras. Sin embargo, son pocas, se conocen todas o nos conocemos todas. Digo, en general, hay todavía el fútbol es un lugar a donde las mujeres van caminando muy de a poquitito. Y vos, como en otras profesiones, la locución que vos decías que son diferentes, ¿no? Ítems, vos elegís, vos decís, dentro de la locución yo voy a seguir, no sé, locución, no sé, en determinado tema comercial o estar en determinado, bueno, como vos que... Sí, no, Sí. digamos. O sea, sí, puede que tengas la posibilidad de que te ofrezcan un trabajo y decidas si quieres estar ahí, como en el periodismo. Es lo mismo, digamos. Claro. Puede que a vos te guste escribir, pero te ofrezcan hacer radio y lo tomás porque te sirve el sueldo, porque es un trabajo más dentro del periodismo. La locución es lo mismo. O sea, puede que te guste hacer publicidades y que no te llamen nunca de ninguna agencia, o que no guste tu voz para eso, o para lo que a vos te gustaría hacer, y no sé, y hayas quedado para doblaje y vivas de eso. Claro. O que puedas hacer, no sé, shows como animación, o no, radio de cumbia, o radio de otro tipo de estilo, qué sé yo. Hay miles de estilos dentro de la locución, y puede que encajes más en uno, o que te guste hacer más uno, y a veces es más difícil elegir. Como Sí, en todas sí, las- sí, todas como las en todo, a veces profesiones. no se puede elegir y bueno, te proponen algo y bueno, si está bueno, uno sigue. ¿Y vos qué hiciste cuando te recibiste? ¿Qué pensabas? Hice radio siempre. Lo que más me hubiese gustado hacer era informativo en ese momento. Ajá. Era como el lugar a donde me hubiese gustado ir dentro de la radio, o por lo menos cuando me recibí pensaba en hacer informativo. Pero bueno, nunca trabajé al final. O sea, sí, trabajé haciendo noticias a la mañana, pero no a nivel informativo bien ceremonioso, podríamos decir. No en redactor locución, digamos, de un informativo radial. Pero bueno, salieron otros formatos radiales y sí me gusta la radio, básicamente. La Es lo que radio. más hice. ¿Y Racing en qué lugar estaba en esos momentos? Y Racing estuvo desde siempre, desde que me recibí. Cuando me recibí empecé a hacer radio, empecé a hacer un magazine, y en ese magazine apareció Pichón García, que hacía un programa en esa radio de Racing a la noche con todo su equipo, y necesitaba una locutora. Y bueno, ahí aparecí yo, así que de mis primeras experiencias futbolísticas fue ser locutora de programa partidario de Racing, así que bueno, como tengo historia, fui pasando de partidarios y vine, ¿no? No estuve siempre, pero digo, fue de mis primeras experiencias también. ¿Cuándo fue eso, más o menos, no? En el 2000... Más o menos. 2009-2010. No sé. Ajá. ¿Y cómo has visto, como le preguntábamos también a Greta, cómo has visto el devenir de las mujeres, en este caso, en la locución, dentro del fútbol y de tu parte dentro de Racing, ¿no? Sí, igual creo que lo que pasa en Racing se repercute en todos los clubes. Creo que no es ni más ni menos que lo que vemos en otros lugares. Creo que, por un lado, maravilloso, podríamos decir, desde el ámbito de que hemos crecido muchísimo. Sigue habiendo todavía resistencias dentro del fútbol, dentro de las transmisiones de fútbol. Así todo, digo, se han abierto muchos caminos para las mujeres, que hemos impulsado las mismas mujeres, digamos, dentro, como hemos empujado, ¿no? Para que eso suceda, y lo veo bien. Creo que sigue habiendo que hacer camino en algunas circunstancias, pero bueno, son resistencias propias, digamos, de la cultura que hay dentro del fútbol, ¿no? No es ni más ni menos que eso. Yo recién antes de ir a la tanda, le decía a Loli
que a mí me parecía muy bien, que no solo Racing, sino una enorme cantidad de clubes, no sé si todos, pero una enorme cantidad de clubes tienen su agrupación feminista. También que un montón de clubes tienen sus departamentos de género, sí, por supuesto. Racing también tiene Racing Feminista, creo que vos pertenecés a Racing Feminista. ¿Cómo ves ese movimiento, el estar en un Racing Feminista? Bueno, en tu club, obviamente. Lo creo necesario para los clubes, más allá de que cada club tenga su departamento de género. Creo que por todas las resistencias que hay, incluso dentro de la política de fútbol, dentro de los clubes, todavía hay muchas resistencias, incluso para las posibilidades, para los recursos que se le otorgan a los departamentos de género, y en función de esos recursos o herramientas que tengan, poder actuar, ¿no? Porque ningún departamento de género que exista y que no tenga recursos o herramientas puede hacer algo, ¿no? Para las violencias que existen. Entonces, creo que los colectivos feministas, tanto sea Racing Feminista como cualquier otro colectivo feminista, generalmente actúan para empujar a que las cosas a veces sucedan dentro de los clubes, para visibilizar las cosas que el departamento, que los departamentos, o a veces inexistentes, porque en algunos clubes ni hay departamentos, que se puedan visibilizar situaciones de violencia. Incluso a veces hablamos simplemente de acompañamiento, de contención hacia hinchas de los clubes que simplemente necesitan ser acompañadas a hacer una denuncia, a qué hacer, ¿no? Y todas esas cosas que, bueno, para eso estamos los colectivos feministas. Y según tu opinión, ¿en qué se ha mejorado y en qué no sobre todos los temas de violencia de género en el fútbol? Se ha mejorado aunque tenemos protocolos, o que muchos de los clubes tenemos protocolos. Es bastante amplia la pregunta igual, porque cada club creo que es bastante particular, digo, es un mundo. Todavía seguimos teniendo partidos que se tienen que suspender porque no tenemos ambulancias en el fútbol femenino. Entonces, si bien hay una semiprofesionalización dada, o hay una serie de contrataciones, que por supuesto eso es una victoria, ¿no?, frente a lo que se tenía antes, las condiciones por supuesto que no son las mismas. Incluso las condiciones, digo, ni siquiera hablo de salariales, que obviamente no son las mismas, pero sacando el salario de por medio, las condiciones de entrenamiento no son las mismas, a veces de acompañamiento, de asistencia hacia el cuerpo técnico, hacia las jugadoras. Cuando hablo de asistencia, hablo de tener personas, un equipo interdisciplinario, ¿no? Un psicólogos, nutricionistas. Hay equipos que no los tienen, Racing lo tiene, pero digo, hay equipos que no lo tienen, que no tienen nutricionistas, que las jugadoras no tienen ese acompañamiento, que no tienen ni micros, o sea, a veces para salir a jugar a otros lugares, que tienen que hacer rifas para poder ser operadas. Hay un montón de situaciones todavía en el fútbol femenino que no tienen que ver con la condición de ser semiprofesional. Entonces hay muchas situaciones en las que aún se debe mejorar, y en las que se mejoraron, sí, hay contratos, hay muchas jugadoras o muchos equipos que juegan en los estadios. Racing no juega en su estadio. ¿Cuántas veces jugó el femenino en el estadio? 3 o 4 veces, sí. Por eso, es código contada, nos alcanza una sola mano para contar las veces que jugó el femenino en el cilindro. Sí. Y eso también tiene que ver con las condiciones que se les da a las jugadoras. Tuvimos el relato de Luana la semana pasada diciendo que llegaron al Tite y no tenían cancha, estaban todo inundado. Digo, las condiciones no son las mismas. O sea, por más que digamos, sí, bueno, son las que mejor se le pueden dar. Tal vez se mejoró mucho el Tita, tienen iluminación. Digo, hay muchas condiciones que se mejoraron y hay otras que no, porque si una jugadora dice que llega y está todo inundado, y bueno, las condiciones, que con el masculino no le pasa eso. Entonces, todavía hay muchas cosas por mejorar y por visibilizar, porque creo que también tiene que ver con visibilizar y hacerse cargo de lo que sucede. Sí, a veces se necesita visibilizar y se necesita decir cosas para que las cosas mejoren, obviamente. Pero yo aparte se me daba por preguntarte, más allá del fútbol femenino, sino ir, por ejemplo, en Racing, a los deportes femeninos, ¿no? Las condiciones, porque siempre, así como en el masculino también, se ve siempre un poco más, el fútbol es el deporte que más se ve, incluso hasta el futsal se ve un poquito más, pero los demás deportes,
las chicas de los demás deportes, ¿están en unas condiciones parecidas o según lo que vos sepas, ¿no? Sí, es que en realidad de todos los deportes no estoy al tanto, pero Claro, digo, por creo eso. creo que a todos los deportes les cuesta muchísimo a veces conseguir condiciones de entrenamiento. En Racing por ahí no sucede tanto, digo, creo que la mayoría de los planteles tiene camisetas, digo, tiene equipamiento a disposición, no sé hasta dónde, porque bueno, muchas veces ha sucedido que los planteles de handball o de vóley en otros años, ¿no? No estoy hablando de este año en Ajá. particular, pero sí digo, en algunos momentos nos hemos enterado de cosas que hacían falta en cuanto a las condiciones. Pero bueno, creo que a todos los deportes les cuesta. En otros clubes hay deportes que no existen, hay clubes que son solamente de fútbol. Sí, Racing por sí. ahí sí tiene deportes depende también de quién sea el cuerpo técnico y el seguimiento que se les haga a veces y la visibilización que se les dé. Todo tiene que ver también con la visibilidad y también, por supuesto, con las decisiones políticas que tenga el club sobre ese deporte en particular. Indudablemente. Y de tu parte, yo no sé si había, no sé si eras vos, que vos estuviste alguna vez haciendo de la voz del estadio. No. Ah, no estaba seguro, por eso. Eh, Hablamos de los otros deportes y hablamos, paso directamente a tu trabajo un poco más allá de la locución. Ujú. Cuando se pasa de la locución a periodísticamente trabajar, laburar en un programa. Bueno, el cambio es importante, supongo. ¿Qué impronta le va llevando? Porque bueno, vos quizás estás acostumbrado a la locución, a hacer todo ese tema, y cuando pasás a, bueno, encabezar un programa o llevar un programa de radio adelante es otra cosa. Sí, igual los locutores estamos preparados, por lo menos los de ISER estamos Claro. preparados. Aprendemos a hacer todo, digamos, dentro de la carrera. Entonces, si bien parece que no somos solamente al micrófono. Yo Claro. hoy locuto, soy la locutora de Avellaneda, Capital Nacional del Fútbol, y hago casi todo, digamos, ¿no? También produzco, digo, hago la preproducción, la postproducción y conduzco el programa. Entonces, bueno, nada, siempre estamos preparados. Obvio que es mucho más porque hay que conocer a los entrevistados, hay que producir, ¿no? Hay que saber estar informado, leer de qué es lo que viene, cuáles son las noticias, saber de qué se trata, como para después cuando uno tiene al momento, no solamente es conducir y llevar el hilo o el tiempo del programa, sino también poder conversar y sacar una buena entrevista. Y después, bueno, todo lo que conlleva eso, digamos, no solamente hablar por anticipado, programar de qué vamos a hablar, hacer audios o hacer separadores, todo lo que lleva la locución y la producción del programa más que nada. Ujú. Haciendo Avellaneda capital nacional del fútbol, Ujú. la gran cantidad de actividades que se ha llevado a cabo desde un tiempo a esta parte. Ujú. ¿Cómo lo vas viendo siendo vos de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se ve eso? ¿En qué cambios, digamos, se ven en esos temas, ¿no? Para trabajar dentro de todo ese programa, ¿no? Mm. Avellaneda es una ciudad, digamos, un municipio muy comprometido con el fútbol y con el deporte en general. Entonces, todas las semanas vemos reformas en los clubes de barrio, que tan importantes son. Ni siquiera Ujú. estamos hablando de Racing Independiente, ¿no? Sí, Estamos sí, hablando del claro. fútbol más allá de los principales equipos que por supuesto igual siempre está. Hoy hablé con Martín Vitali al aire Ajá, y la verdad que claro, nada, claro. siempre digo, siempre también están a disposición Racing Independiente, Arsenal, digo, todos los equipos que están en las primeras divisionales del fútbol. Y salen y también son visibilizados y también podemos conversar con ellos, pero bueno, lo importante también es hablar con los clubes de barrio. No sé, la semana pasada el intendente reinauguró otro club y así todas las semanas. Es ciudad deportiva, tiene un montón de polideportivos municipales. La verdad es que Avellaneda es un municipio muy comprometido con los derechos en el deporte y en el fútbol, y no por nada es la capital nacional del fútbol. Exactamente, no por nada.
¿Sos de ver los partidos del femenino? Cuando puedo. A veces tocan martes a las 3 de la tarde y estoy Sí, en la radio. es verdad. Hay algunos días y horarios que Es se hacen difícil. difícil. ¿Y cómo ves el equipo? Tengo una pregunta futbolera, digamos. Y está difícil, digamos, no está pasando por un buen momento Racing. La verdad que no le está yendo muy bien el equipo de femenino, ¿no? Hablamos. Sí. No le está yendo muy bien y bueno, creo que a veces los resultados no acompañan el ánimo, ¿no? Más allá de cómo esté conformado el equipo y todo, creo que tenemos buenas jugadoras, pero que no está resultando varias cosas tal vez del equipo y eso hace que bueno, que no se plasme en los partidos. Ujú. Y como hincha, ¿cómo sos? ¿Sos de siempre, digo, femenino, masculino, lo que vayas a ver racinguista, ¿no? ¿Cómo haces tus movimientos para ir a ver un deporte? El fútbol en general siempre parece que fuera el único, pero a veces no es el único. Yo he ido a ver otras cosas también. Ujú. ¿Cómo es? ¿Sos de ir sola, con amistades? Con ¿Cómo vas mi al hija. fútbol, al deporte? Y ahora la verdad es que voy poco por los horarios, más que Ajá. nada de trabajo y bueno, no se puede seguir todos los deportes que uno quisiera, pero bueno, sí, si voy o voy sola, a la cancha generalmente voy sola. Si puedo voy con mi papá, pero bueno, mi papá no vive en Avellaneda, Ah, entonces yo estoy más cerca y es más cómodo, así que a veces es más claro, cómodo ir sola. Y a los deportes, por ahí si es algo en el Tita, voy con mi nena, con mi hija. claro, obviamente, Ahí obviamente. hay más lugar, digo, es más disfrutable, uno puede mirar el partido y ella jugar, entonces como es otro movimiento, así que por ahí el Tita es un lugar que se presta más para ir con las infancias. Si bien a la cancha también, no pasa nada, eh, por ahí los partidos es un poco menos amigable para las infancias que no quieren esperar, no hay tanta Claro. paciencia para ir temprano. Digo, tiene otro mood la cancha, que por ahí para las infancias es un poco más difícil de seguir, pero, pero bueno, sí, por ahí el Tita es un lugar más agradable o que gusta un poco más. Nati, como última pregunta, volvemos al inicio, a la Ujú. locución. Eh, que siempre uno tiene proyectos, ilusiones, ideas de algo más en lo suyo, ¿no? ¿Vos qué otra cosa te gustaría hacer dentro de tu profesión, ¿no? Obviamente. Me gustaría Que ser no la voz hayas del estadio hecho, de digamos. Racing. ¿Eh? Me gustaría ser la voz del estadio de Racing. Ajá. Y Eso sería como creo que una de las cosas que dentro de la locución conjugan todas mis pasiones. El fútbol, Racing, la locución, todo junto. Si bien obviamente trabajé en partidario y de alguna manera se sí. conjugan varias cosas, eh, bueno, como la voz del estadio tiene otra impronta. Y nada, eso creo que me gustaría hacer dentro de lo que es la locución. No sé si habrás charlado con alguna chica que haya hecho voz del estadio, no solo en No. Racing, ¿no? En No, alguno. sí, voz del estadio, sí, la primera voz del estadio femenina de Argentinos Junior es mi mejor amiga, de Karina Vázquez. ¿Y Pero cómo te cuenta, cómo es eso, ¿no? El hablar y que te esté escuchando todo un estadio, ¿no? bueno, yo lo hice una suplencia en Argentinos Juniors, en la Ah, voz del bueno, bueno. estadio. Ah, No lo bueno. hice en Racing, pero sí lo hice, digamos. ¿Y cómo es Es hermoso, es hermoso, es hermoso. La verdad que ser la voz del estadio, que todo el estadio esté aplaudiendo cada vez que nombras a un jugador, ¿no? Que está ingresando a la cancha, es como están esperando eh, ese nombre para aplaudir, para acompañar al equipo. La verdad que me parece maravilloso. Eh, es una situación hermosa. Digo, la viví, aunque no haya sido en Racing, pero la viví, es una experiencia hermosa. Bueno, en Racing es a vivirlo, seguramente. Ujú. ¿Da más nervios, digamos? Vos estás ahí, da más nervios porque vos hablás para mucha más gente. Ahí sabés si la tenés ahí a la gente, ¿no? Aparte. Da nervios. Cuando hay algo que no te dé nervios, no lo hagas más. Digamos, Claro, eso la decimos en adrenalina la siempre, locución, ¿no?
Sí, 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 Son los sí. nervios lindos que cuando no te den, que mejor no se haga más. Claro. No, sí, da nervios, pero bueno, uno está preparada para eso. Perfecto. Bueno, Nati, ha sido realmente un gran gusto charlar con vos en este programa de Mozart y Corbata. Un gusto que estés este programa sobre feminismo y género. Y un beso grande. Y bueno, seguramente nos estamos viendo en algún lugar de Avellaneda o en alguna actividad deportiva. Es más que seguro. Bueno, gracias a vos, Carlos, por la invitación. Un placer pasar por acá. Bueno, beso grande. Un beso. Chao, Nati. Chau. Diego, vamos a la tanda. Sí, ahora vamos ya derecho a la tanda y después seguimos, que todavía queda un rato de programa. Sí, sí. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Fleming y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4712 6956 y al 4757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros, conéctate con la radio de temporada Verano 2023. En Facebook, Racing Online. En Twitter, @Racing Online OK. En Instagram, @Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, queridos amigos, llegamos a la meta con aire de sobra para cantar victoria, cortando los hilos de tantas marionetas con esta camiseta que es nuestro berretín. Bueno, queridos amigos, saluda a todo el mundo, buceamos profundo porque junto a la orilla levantan capillas y atrasan los renglones. Última parte del programa número 11 de Mozart y Corbata, el refugio de la cultura racinguista, en el programa de feminismo y género. El primer programa, la semana que viene seguiremos con el tema, con más gente invitada. Y ahora vamos a ir con un
con una nota grabada, con una parte que hablamos la otra vez, estuvimos con Romina Ferrer, que es escritora, dibujante y también teniendo parte activa en el feminismo, activista, digamos, en lo que es el feminismo. Charlamos hace un tiempo y charlamos en el programa de escritores con ella, sobre los programas que había, sobre los libros que había escrito. Estoy medio me piso. Y ahora vamos a charlar, vamos a ver una partecita que hablando también de escribir un poco, pero de feminismo, de género, de la lucha, del activismo. Ahí la tenemos a Ro. ¿Cómo los vas encarando a esos trabajos? ¿Cómo se hicieron? ¿Qué hubo para que surjan esos trabajos? Bueno, lo que hubo primero fue, como decís vos, la militancia, el estar en las calles, el ir comprometiéndome con causas, ¿no? Como, bueno, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, perdón, o sea, el aborto legal, seguro y gratuito. Feminací a mí me gusta jugar mucho con las palabras, y tenía que ver con desarmar esto, el feminazi, ¿no? Como si alguien no hubiera muerto por feminismo, o fuera un movimiento bélico y nada que ver. Después estuvo, bueno, educando a Rolando, y más adelante Mala Madre, y todo tiene que ver con un proceso personal y colectivo. O sea, se fue dando primero como un dibujo individual, que tenía que ver con, como decía antes, democratizar ese conocimiento que iba adquiriendo, y generalmente esos dibujos después se transformaron en libro. No es que me senté y dije, bueno, ahora voy a hacer un libro. Durante todo el debate del 2018, que dibujaba en vivo a senadores, senadoras, diputados, diputadas y expositores, expositoras, eso lo fui trabajando, hasta que Chirimbote, que es la editorial con la que yo vengo compartiendo el trabajo hace bastante tiempo, me dicen, bueno, esto hay que hacerlo libro, porque era, no sé, la cantidad de laburo que había, era una mesa gigante llena de hojas separadas en distintos espacios, ¿no? Dentro de esa mesa, por tema, porque era tanto lo que había que, bueno, había que elegir. Y creo que es eso, que es lo que me va movilizando, que siento que tengo que responder a ciertos diálogos que van sucediendo en los medios de comunicación o en el saber colectivo. Y creo que el humor es maravilloso porque te permite llegar de una manera mucho más fuerte, ¿no? Porque como que las barreras se van cayendo, las resistencias se caen frente al humor. Y sí, como dije antes, entender la diferencia entre violencia simbólica y humor, entre violencia simbólica y expresión, libre expresión, ¿no? Que son todos los mensajes, discursos, modos de decir, de pensar que sostienen, legitiman, refuerzan cualquier forma de discriminación, de violencia, de deshumanización, de desigualdad. Y cuando empezás a entender que todo eso es estructural, que es anterior a todos nosotras, nosotros, y que no hay persona que no reproduzca alguna forma de violencia, justamente porque es estructural, porque es cultural, porque lo venimos aprendiendo de una manera sistemática desde hace siglos, ahí empieza un compromiso que es individual, y que es tratar de autoescanearse y de empezar a entender que hay muchas cosas que las normalizamos, que no son naturales, que son culturales, y que detrás de esas normalizaciones hay escondidas muchas formas de violencia, ¿verdad? En todas las formas de violencia, ¿no? Porque además es lo que permite estructurar nuestra mente de una manera muy específica, y si nuestra mente es racista, es misógina, etcétera, lo vamos a reproducir sin darnos cuenta. Eso no significa que no lo estemos reproduciendo. Y yo pienso que las redes también permitieron que se conociera mucho más nuestro trabajo. No nos olvidemos que los medios en general, la escritura en general, siempre fueron muy masculinos.
Entonces, o sea, de hecho yo me empiezo a ser más conocida a través de las redes sociales, y no con intención de serlo, ¿no? Sino porque eso, bueno, se fue dando de manera orgánica. Creo que también toda la movilización que hubo con respecto al fútbol femenino, a la lucha de Maca, del resto de las compañeras, permitió que todas esas voces emergieran, porque si no, quedaba siempre algo entre nosotras, ¿no? Algo como más familiar, y yo celebro que cada vez sean más. Del club que sea, ¿no? Pero obvio que de la academia todavía mucho más. Claro, Porque me parece que todas las historias que tengamos para contar siempre van a sumar. El sábado pasado, cuando se hizo el segundo encuentro literario de Racing, las cosas que se escucharon ahí, que leyeron, que hablaron, fueron maravillosas, fueron muy movilizantes. Y creo que eso es parte también de la construcción que tiene el club, ¿no? De hacer siempre todo de manera colectiva, y de trabajar lo histórico, lo literario, como una herramienta, primero para que el club siga creciendo y para democratizar todos esos saberes. Y me parece maravilloso, la verdad, ser parte de eso. Siempre tiene que ver con derechos humanos. Estoy trabajando mucho en territorio, trabajo dentro de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de acá de Avellaneda, y doy muchas charlas sobre violencia, sobre vínculos sin violencia, sobre muchos temas distintos. Y entonces la parte del dibujo, la escritura también tiene esa ida y vuelta con lo territorial, ¿no? Que para mí es fundamental, porque si yo solo me quedo en mi casa escribiendo y dibujando sobre lo que yo pienso, pero no tengo contacto con tantas otras realidades, creo que quedaría a mitad de camino. Y la verdad es que yo voy yendo para lo que me moviliza en el momento. Si bien todo el tiempo estoy preparando material para esas charlas, pero también para difundir en redes, tiene mucho que ver con el diálogo que yo voy percibiendo que se da en los medios de comunicación, en las redes, en esos encuentros territoriales, y que es donde detecto que quizás falta esa información. Y bueno, y ahí obviamente me lleva también a investigar, a seguir preguntándome, a profundizar los temas y a cuestionarlo todo, ¿no? O sea, una vez que te das cuenta que todo eso que vos creías que era incuestionable no es incuestionable, ya la norma es cuestionar absolutamente todo y ver de ahí cómo se empieza a construir un mundo menos desigual. Eso es, te digo, el motor de todo lo que hago. Y tuvimos entonces en estas hora 40, la tuvimos primeramente a Greta Guastavino, pionera en programas radiales. Luego estuvo Luana Muñoz en una entrevista, en un video, jugadora capitana de nuestro equipo femenino de fútbol. La locutora Natalia Estrada hace poquito, y ahora Romina Ferrer, escritora y dibujante, dentro de este programa de género y feminismo que compartimos con Loli. Ahora, antes de cerrar, que todavía nos queda un poquito, vamos a nuestra sección El Arcón. ¿Quién está en nuestra sección El Arcón hoy? Hoy está Miriam Moure. ¿Quién es Miriam Moure? Miriam Moure fue la primera directora del colegio de Racing, del colegio primario de Racing, cuando las cosas eran muchísimo más a pulmón que hoy. Fue elaborar y hacer cosas prácticamente de la nada para que Racing tenga su colegio con su entusiasmo, con sus ganas, con su impronta de lucha siempre de Miriam, que hoy no está hace bastante tiempo, pero bueno, ella estuvo en toda esa primera etapa, pero lo cuenta en El Arcón, en una nota del 2006, por ahí, 2005, 2006, 2007, lo cuenta un poco ella. Yo me presenté, abrieron ellos la inscripción, yo me presenté, hubo una evaluación, y después me volvieron a llamar, y después así quedé. Después, como el enroque de la vida, como son las cosas, que a veces vos estás
o decís algo y a lo largo de, justo de casualidad, la mamá no lo podía creer, ¿no? Bueno, cuando a mí me presentaron a Luis, que era el representante legal, hablé con él, tuve que ir a unas reuniones a la mutual, y de casualidad la mamá de Luis comparte la misma peluquería que voy yo. Y como 5 años antes de que la escuela se abriera, me la presenta el hombre de la peluquería, que es un hombre grande, unos 70 y pico de años, el dueño, y es fanático de Racing también. Y me dice, mira, esta señora es la mamá de Luis Sotero, del periodista. Y yo, como sabía que era de Racing, le digo, dígale a su hijo que tiene que abrir una escuela, y que yo quiero trabajar como maestra, y yo soy maestra y soy de Racing. Y la mamá, imagínate que yo me la parecía así, me miraba y me decía, ay, bueno. Y cuando el primer año que empecé, que yo le dije, ¿usted se acuerda? Y lo que es la vida, ¿no? Sí, me acuerdo, bueno, parece increíble, pero... ¿Cómo eran las primeras épocas, el primer año, digamos? ¿Cómo empezó la escuela? Todo a pulmón, y con esfuerzo, y a lo Racing, como siempre. Y yo tenía 16 chicos y estaba sola todo el día acá, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los profesores iban y venían, pero yo estaba sola con los nenes, todo el tiempo. O sea, que yo les bajaba a comer, yo era la maestra, cualquier problema que tenía estaba conmigo. En esa época no tenía teléfono, o sea que yo me tenía que manejar con ellos sola para todo. Pero yo creo que esto siguió porque yo me empeciné en que tenía que seguir, ¿no? Y porque una de las cosas era, yo siempre que iba a la cancha y desfilaba muchas veces el jardín, yo decía, ¿por qué nosotros no tenemos escuela primaria? Y yo creo que me empeciné en que esto tenía que seguir, ¿no? Porque adversidades, bueno, había muchísimo. Desde lo económico nada más. Yo creo que más de la mitad de lo que ganaba lo invertía en la escuela, en todo lo que se necesitaba. ¿Y el plantel de maestros cómo se fue? No, eso la fue... gente, cómo se fue agregando, armando. La gente que en realidad cuando yo llegué no había gente, solamente el profesor de educación física y un grupo de mamás que colaboraron, y después bueno, se fueron sumando los profesores. De esa época todavía hay gente, los de la tarde, después se fueron sumando los de la mañana, y bueno, somos un plantel estable, más allá de que algún año esté alguna chica y después no esté, pero somos un plantel estable, o sea, se trabaja cómodo, trabajan bien. ¿Cómo lo ves a un futuro cercano al tema? ¿En qué sentido? Al colegio, ¿cómo? Y yo creo que va a tener una evolución. Hasta ahora el crecimiento no fue mucho mayor. El que tenemos, que estos 2 últimos años son bárbaros, porque no teníamos edificio. De estar en un lugar donde vos no tenés un edificio propio, donde vos no te ven, es más difícil, porque solamente es el boca en boca. Creo que va a tener una evolución, decía allá hace como más de 15 años Miriam Moure, que sin duda, más allá de que mucha gente confluyó para que Racing tenga su colegio, primero primario, después secundario, sin duda fue el motor y el corazón en esas épocas. Yo doy fe, porque yo he estado mucho en ese tema. Y bueno, va a tener una evolución, dice, y acá estamos, Racing con muchos años ya de su colegio, con el colegio secundario, y como decíamos al principio, siempre hay que tratar de recordar un poco a la gente que marca el camino, que cuando hay pocas cosas, cuando hay poco, hay alguien que marca una senda, o que construye, o que arma una senda, o que arma algo. Creo que siempre hay que recordar, y hay que recordar bien, más allá de que, bueno, de las cosas, de distintas cosas que sucedan, ¿no? Por eso estuvo al aire en el Arcón Miriam Moure, primera directora del colegio de Racing. Es ya casi en el cierre de nuestro programa
primer programa sobre género y feminismo. La semana que viene continuaremos con el tema, con más invitadas, por supuesto. Entonces, a mí me resta, antes de presentar el tema de cierre, decirles que Diego Cariolo ha estado, como siempre, en la operación técnica, Loli Insúa y quien les habla, Carlos Graneri, hemos estado en la conducción. Esperemos que haya sido un programa del agrado de la gente, de que la gente, en realidad, de que le sea un programa entretenido, un programa, nuestros programas en donde escuchen algo que no han escuchado, donde vean o escuchen gente que no sabían quién era. Esa es la idea de un programa que trata de mostrar la cultura y la historia de nuestro club, de Racing. Por ejemplo, para hacer justamente el cierre, tenemos un video de una extraordinaria letrista e intérprete de tangos, no solo tangos, como lo fue Eladia Blasquez. Para cerrar el programa de hoy, la tenemos a ella cantando. Ya tuvimos en un programa un tema de Eladia cantado por David Sotelo, ¿no? Y hoy tenemos a Eladia Blasquez cantando, en el piano Alberto Favero, cantando Honrar la Vida. Y bueno, nosotros tratamos de honrar un poco nuestros colores desde nuestra cultura y desde nuestra historia. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Eladia Blasquez, Honrar la Vida. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad